capítulo 3. Verso 14. La palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Esta, la última de las 7 cartas o mensajes que el Señor Jesús escribe a las iglesias en aquel tiempo ubicadas en el Asia Menor, conocidas como las iglesias del Apocalipsis. Estuvimos mencionando de que los 7 mensajes constituyen un mensaje en completitud para la iglesia y la iglesia de todos los tiempos. Esa es una posición la que hemos querido abrazar nosotros en lo que respecta a la hermenéutica, en la interpretación del Apocalipsis, de que estos mensajes, los 7, son un solo mensaje completo para la iglesia de todos los tiempos. Para las iglesias en este tiempo, las que recibieron directamente cada mensaje, y para la iglesia de todos los tiempos también. Existe otra escuela escatológica, quiere decir otra posición de los estudiosos que hacen y escudriñan el Apocalipsis, que proponen que cada uno de los mensajes se refiere a una época en la historia de la humanidad después de Cristo. Eso quiere decir que cada uno de los mensajes de la iglesia se refería a cierta época en el tiempo. Y en estas posiciones, que tienen unos buenos argumentos, son cuestiones de forma, como les había mencionado y quisiera repetirlo, la posición que a nosotros nos parece más firme, apropiada, y armónica con el Apocalipsis, es la posición de que los 7 mensajes son un mensaje de completitud. Pero permitamos de que
digamos así, lo positivo de esta posición presentada de que cada iglesia tiene una característica en el tiempo. La iglesia de Cristo está reflejada, expresada, vamos a decir, graficada por cada uno de estos mensajes en el tiempo. ¿Y eso qué sería de importante para nosotros? De resaltar de que la Odisea se referiría en esta circunstancia a la iglesia de nuestro tiempo. De tal manera que le pongamos una atención especial, tomando, les decía, lo positivo, una atención especial de decir muy bien, la iglesia de este tiempo seguramente está enfrentando con mayor intensidad los problemas o el problema que el Señor le está revelando a la Odisea. Y permítame decirle lo siguiente: esta es la carta más dura, el mensaje más fuerte en cuestiones de reprensión que el Señor envía a las iglesias. Aquí la iglesia no se encuentra peleando, luchando con los nicolaitas, no se encuentra luchando con los gnósticos, con los judaizantes, con Jezabel u otra corriente de doctrina errada, sino que aquí la palabra del Señor le escribe a la iglesia mostrándole el problema más grave que puede enfrentar un creyente y la iglesia toda, que es un problema de actitud en el corazón. Lo que el Señor aquí está revelándole a la iglesia es que la iglesia se enfermó y su enfermedad tiene origen y raíz en su propio corazón. De alguna manera, en algún momento, en alguna circunstancia, la iglesia se encontró tomando una decisión terriblemente equivocada. Dejar de tomar en cuenta, dejar de darle el lugar que le corresponde a Dios en la vida del creyente y en la iglesia. De tal manera que encontramos aquí, les decía, el problema más serio, el desafío más importante como iglesia, como creyentes que nosotros vamos a enfrentar. No será lo más difícil enfrentarnos a cualquier doctrina errada que esté circulando en nuestro medio. El problema más fuerte que vamos a enfrentar será luchar en contra de las malas actitudes de nuestro corazón. De no permitir que hayan actitudes erradas. Permítame decir así, no permitir que principios errados tomen lugar y hayan lugar en nuestro corazón como semillas plantadas que levanten árboles que den fruto, y fruto realmente no grato a los ojos del Señor. Porque se convierte en un escenario complicado, difícil para la iglesia. Cuando la Odisea seguramente recibió esta carta, quedó impactada, sorprendida, porque el Señor le dice, tú no eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. De tal manera que podíamos decir, tomando esa premisa de que la iglesia de nuestro tiempo es la iglesia que está enfrentando esta dificultad, podríamos decir, hoy como nunca, la iglesia está enfrentando la tibieza dentro de su congregación, dentro de sus feligreses, y se convierte en el problema más serio que el Señor está revelando a la iglesia, lo más difícil de soportar, tanto para el creyente como para Dios. Porque el Señor dice, mire, por cuanto no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Señor está diciendo, es algo realmente, el olor que está llegando es totalmente nauseabundo. Y se los diré de otra manera, no hay nada que produzca más nauseabundo olor en la presencia de Dios que un corazón tibio. Y eso es lo que está llegando, el mensaje que está recibiendo la Odisea. Y permítame, el anterior domingo hicimos una introducción
Es una carta muy intensa, con mucha revelación, mucha riqueza en sus líneas, en sus versos, y intentaremos esta mañana lograr la mayor cantidad de comprender, de recibir. Yo le voy a pedir que usted pueda escudriñar ahí en su casa, continuar con esto que va a ser solo una semilla en su corazón para seguir cosechando tanta bendición que hay en la palabra del Señor y en estos versos, tanta revelación de parte del Señor Jesús. Y esta mañana permítame que hagamos una armonía entre lo que la iglesia recibe, la iglesia en la Odisea, recibe este mensaje, una reprensión sin ningún elogio. Esta es una de las iglesias que no recibe ningún elogio del Señor. Si vemos la carta a los Efesios, vamos a ver que dice: yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu firmeza. Y bueno, va diciéndole tanta cosa bonita el Señor. Y luego dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en esta carta no encontramos ningún elogio que esté explícito en la carta. Tan solamente el Señor hace una presentación de quién es Él en su deidad, en una armonía con la presentación del Señor en todas las cartas. Pero aquí, mire usted, tiene una gracia, porque aquí el Señor no utiliza ninguna de la revelación que había recibido Juan en el Apocalipsis cuando vio al Señor, al Hijo de Dios. No hace referencia ahí al Señor, sino más bien hace referencia a profecías, propuestas entregadas por Isaías, que eran atribuciones únicas y exclusivas de Dios. De tal manera que el Señor se presenta a la Odisea y le dice: yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero. Y permítame decirle, era una contraposición de la posición de la iglesia. El Señor le estaba diciendo: mira, yo soy el Amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando dice el Amén, quiere decir esa palabra que luego se replicó en todos los idiomas con la misma fonética. Quiere decir, en todos los idiomas se dice amén y amén con muy leve variación. Todos podríamos entender un amén en los diferentes idiomas. Y lo que el Señor está diciendo es que lo que yo digo que sí, es sí. Y lo que digo que no es no. No hay una ambigüedad. Le dice: yo soy el testigo fiel y verdadero y yo permanezco fiel. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea había entrado en una ambigüedad en su corazón y en su vida. Muy similar a lo que dice Santiago. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy día tiene una posición y una sensación y un sentimiento. Mañana cambia de opinión y ya es otra su posición. Voy a decirlo de nuevo, la palabra del Señor empieza a revelar cuál es el escenario terrible de la tibieza en el corazón de alguien. Y el Señor empieza a decir: este es el escenario del tibio y esta es la condición del tibio. De tal manera que nosotros podamos abrir bien los ojos y decir: Señor, yo no quiero ser tibio. Señor, ayúdame a que yo sea frío o caliente. Pero yo no quiero ser tibio porque yo no quiero ser vomitado de tu boca, Señor amado. De tal manera que permítame esta mañana, en la armonía de este pasaje, poder traer a la luz de nuestro entendimiento lo que la palabra está diciendo con respecto a la tibieza en el corazón del creyente. Para ello vamos a necesitar recordar algunos detalles que habíamos mencionado el anterior domingo con respecto a la Odisea como ciudad en la Odisea. Pero yo voy a tratar esta mañana de poder aunar cada una de las características que vamos a presentar para darle un significado. Quiero decir, vamos a referirnos a una característica de la Odisea porque tenía un significado para los ciudadanos y los feligreses de la iglesia
en la Odisea. Y ahora que lo leamos de nuevo, permítame irle mencionando qué es lo que estaba aconteciendo. El Señor le dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora permítame mencionarle, para poder aunar esa declaración, ponerle armonía, una característica en la iglesia de la Odisea. Esta ciudad, la Odisea como ciudad, habíamos mencionado que está a 65 kilómetros de Filadelfia, y así cada iglesia una muy cerca de la otra. Una ciudad que era conocida en ese tiempo por una estabilidad económica muy fuerte. Vamos a decir así que la condición de vida en la Odisea era muy alta. Ellos eran considerados como un centro financiero. No sé si podríamos utilizar la palabra de banco, pero era muy similar. Los historiadores dicen que la comparación que podríamos hacer es como si fuese de un banco en aquel tiempo, de tal manera que había un movimiento financiero importante en la Odisea, y sus ciudadanos tenían una estabilidad económica muy importante. Eran todos económicamente solventes y financieramente también solventes. Por eso dice más adelante: tú dices que eres rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces, eso era la Odisea. Tanto así, su estabilidad era tan importante que mencionan que en el terremoto del 60, no quedó de la ciudad había sido devastada, y dicen los historiadores que la Odisea le dijo al imperio: no se preocupen, no necesitamos ningún subsidio, nosotros vamos a reconstruir la ciudad. Y la reconstruyeron. Tenían tanta fuerza económica que le dijeron a Roma: no se preocupen, nosotros la reconstruimos solos. No necesitamos que nos ayuden, no necesitamos ningún subsidio. Había esto en el corazón de ellos. Su corazón se había enorgullecido de una manera tan compleja que ellos decían: no necesitamos nada de nadie. La Odisea también era conocida, y aquí vamos a hacer la armonía, porque sí tenía un problema importante, y era un problema de agua. Ellos no tenían agua pronta, cerca, potable, vamos a decir así. Para lograr el agua ellos tenían que salir, dicen algunos historiadores, como 10 kilómetros. Otras veces tenían que ir hasta Colosas, donde los colosenses, que estaba, algunos mencionan como a 18, 20 kilómetros, otras fuentes. Pero a 10 kilómetros, que era lo más cerca, ellos encontraban un área termal, donde habían fuentes de agua que era potable, y tenían tres tipos de fuente en ese lugar. Habían fuentes de agua fría, habían fuentes de agua termal hirviendo, y habían fuentes de agua tibia. Y ellos utilizaban dos de las fuentes. La fuente de agua fría la utilizaban para refrescarse, para tomarla y refrescar el calor intenso de la región. El agua hirviendo caliente la utilizaban para un propósito medicinal. Ellos tenían la concepción de que esa agua tenía propiedades curativas. De tal manera que cuando alguien tenía el dolor de estómago, mala digestión, iba y tomaba agua mineral. No voy a decir ninguna marca para no hacer propaganda. ¿No? Entonces, pero era esa agua hirviendo, y dice que la tomaban y les ayudaba en la digestión, en el estómago, en dolores, y bueno, y le daban otros
otros fines curativos a esa agua. El agua fría la tomaban para refrescar, como tomarse un vaso de agua fría en el desierto, ¿no? Entonces era para calmar la sed, del cansancio, del reposo, para reponer las fuerzas, tomaban esa agua fría. Pero había una fuente de agua tibia, dice que era muy concentrada en carbonato de calcio. Nunca he probado, pero dice que era tan fuerte su concentración que inmediatamente se tomaba, producía náuseas. Quiere decir que les provocaba vómitos. Y otros mencionan que también provocaba una indigestión fuerte, digamos, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Era algo que era muy gráfico para ellos, era muy vívido para ellos. Ellos estaban entendiendo, no somos ni la agua fresca, no somos ni la agua caliente, somos agua tibia. Y nosotros no tomamos el agua tibia. Yo imagino que cuando los papás mandaban a sus hijos, vaya a traer agua a mi hijo, ¿no? Se iban y le decían, cuidado, no vas a traer agua tibia, ¿no? No vas a hacer una jochanga, digamos, ¿no? O traiga, hijo, agua fría o agua caliente, pero tibia, no traiga. Porque esa agua produce vómitos, descompone, ¿no? No es buena para tomar. Entonces, el Señor les hace referencia a algo que era muy propio de ellos, de su vivencia, para poderles mostrar en qué se habían convertido ellos. Mire, mi amado hermano, permítame adelantarme en algo, en el análisis que vamos a hacer. Un creyente tibio no es ni esa agua fría. Déjeme dar un paso atrás. Esa agua fría estaba simbolizando, graficando aquellos creyentes que hay ahí en las congregaciones, que cuando usted charla con ellos, cuando usted habla con una persona que tiene esta característica como agua fría, usted va a recibir un refresco en su vida, un refresco en su corazón, un ánimo. Si usted llegó sin ánimo, ya cansado, agotado, y como decir, tengo mucha sed, me deshidraté de tanto caminar en el camino, en la lucha de la vida, y usted habla con ese creyente, usted es como tomarse un vaso de agua fría. Ese creyente le va a dar ánimo, le va a hablar con fe, le va a decir, ¿sabe qué, mi amado hermano? Póngase firme. Miren quién hemos creído. El Señor es fiel y verdadero, mi amado hermano. No hay problema más grande que nuestro Dios. Y usted va a recibir una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra refrescante, una palabra que le va a volver a fortalecer. Hay otros creyentes que son como esa agua termal hirviendo, con propiedades curativas. Usted se acerca a esos creyentes y son un poco menos suaves. Ellos van a hablarles un poquito más firmes. Usted va tal vez ahí con su problema, usted va y él le va a decir, mire, mi amado hermano, yo pienso que lo que usted necesita es arrepentirse. Por ahí aparece un muchacho, no me entiende mi papá ni mi mamá y no sé qué. Y ahí ese hermano de agua hirviendo le dice, ¿sabe qué, mi amado hermano? Arrepiéntase. Vaya y pídale perdón a sus padres y verá cómo las cosas vuelven a su orden. Dice la palabra del Señor que este es un mandamiento con promesa, que el que honra a su padre y a su madre va a ser de larga vida sobre esta tierra y todo le va a ir bien. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esos hermanos vienen con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de profecía si es necesaria, que muchas veces no será tan suave, mi amado hermano,
No va a ser así como que usted, digo, cansado, ¿no? Tengo sed, agua hirviendo. Qué rico. No, no es así, ¿no? No es que se toma, no, se lo toma como remedio, ¿no? Yo a veces le decía a mis hijitos, tome, no me gusta, como remedio, hijo. Lo vas a tomar, lo vas a comer porque te hace bien. Te hace bien. Cómaselo como remedio, mi hijo. Como remedio, papá, como remedio, ni modo, como remedio. Entonces, y le echaba como remedio, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez no será tan agradable, pero te va a hacer bien. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El agua fría daba. El agua hirviendo daba. El agua tibia no da nada. Y lamentablemente lo que la palabra nos está diciendo y propone esa escuela es que hoy día vivimos y sufrimos en la iglesia en este último tiempo por iglesias con muchos creyentes que no son fríos ni calientes. Y permítanme insistir, no es la interpretación. Cuando algunos dicen, yo he escuchado tantas veces decir, ¿sabe qué, pastor? Yo prefiero pues ser frío y ando bolicheando, digamos, a estar tibio como talcito, digamos, ¿no? No es así. El Señor nunca quiere que usted sea frío como para perderse, digamos, y andar en el pecado. No era esa la interpretación. La interpretación era que frío usted era una bendición de una manera, caliente era una bendición de otra manera. Pero estaba siendo usado por Dios para bendecir a su pueblo, a su hermano, a su familia, a su hijo, a su hija, a su esposo, el esposo, la familia. Pero el agua tibia del que está hablando aquí el Señor era un agua que no servía para nada, mi amado hermano. Era un agua que no daba, nadie la tomaba para un bien, no había ningún beneficio que dé. Era un agua que estaba y ahí estaba. Y cuando alguien se equivocaba y creyendo que era agua hirviendo la tomaba, misericordia, como ocurre en las iglesias. Agárrese fuerte de su silla por lo que le voy a decir. ¿Saben qué dicen algunos teólogos? Que como había una distancia de 10 kilómetros, cuando traían el agua hirviendo, la ponían en un termo. Un termo que mantenía no había termo, hermano, en el año cero, ¿no? En los primeros 100 años, no había. Salía agua hirviendo y en 10 kilómetros de camino de vuelta, ¿cómo llegaba el agua? Tibia. No tenía la propiedad carbonatada. Pero algunos, es agua tibia. ¿De cuál fuente sacaste? Decime la verdad. ¿No? ¿Es del agua hirviendo o es del agua tibia? Y algunos, bueno, no había manera de saberlo hasta tomarlo. ¿Qué quiero decirle? Los tibios simulan ser hirviendo. Una persona tibia, mi amado hermano, siempre tendrá una crítica. Siempre no tendrá algo que dar. Siempre tendrá algo que quitar. No será algo que edifique, será algo que más bien destruya, estorba, divida, complique. Siempre habrá una actitud negativa. ¿Y dónde está el peligro, mi amado hermano? Que muchas veces la gente se acerca pensando que ahí hay propiedad curativa y lo que hay es destructiva. Creyendo que era agua termal del hirviendo, que sí tenía esas propiedades curativas, que ayudaban a la digestión, que ayudaban a digerir, que ayudaban a estabilizar el estómago. Cuando se tomaba esa agua tibia pensando que era agua de la fuente hirviendo, entonces se encontraban las personas vomitando, descompuestas. Y así también, mi amado hermano, en estos tiempos en las iglesias hay mucho de esta tibieza. Tibieza que a título de propiedades curativas, siempre hay una palabra de desánimo. Siempre hay una palabra de insatisfacción. Siempre hay una palabra de descrédito. Siempre hay una palabra de desánimo. Cuando alguien se acerca a una persona que es tibia, mi amado hermano, siempre encontrará una crítica, siempre encontrará una disconformidad, siempre encontrará
que no hay felicidad. Por eso dice la palabra del Señor: y no te has dado cuenta que tú eres desventurado. Ahorita voy a explicar qué significa. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hay una armonía entre esa declaración del Señor que le hace a la Odisea y le dice: mira, yo conozco tus obras. Mira, por afuera pareciera que estás muy bien. Tienes todos los títulos y los principios. A ver, voy a decir algo más. A ver si me da tiempo. Mire usted. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Cuando Él hace esa presentación, el Señor hace una contraposición de cada una de las actitudes cerradas. El Señor le dice: mi actitud es correcta, pura, sana, perfecta hacia ti. Y tu actitud hacia mí es totalmente desleal. Y el Señor le dice: mira, yo soy el amén. Y yo lo que digo lo cumplo. No cambiaré mi palabra. Yo no voy a estar variando entre una situación y otra. Pero la iglesia en la Odisea se encontraba entre el mundo y la iglesia. Escuche bien lo que voy a decirle. El problema gravísimo de la Odisea era que ella había permitido que los principios, por eso dice el Señor: yo soy el principio de la creación de Dios. El Señor está diciendo: los principios están en mí. Y tú tienes que fundarte, sostenerte. Toda la creación se hizo bajo mis principios. Por eso dice en Colosenses: la creación se hizo en Él, por Él y para Él. Él tiene los verdaderos principios, mi amado hermano. Por eso dice la palabra del Señor que Él es la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Él tiene los verdaderos cimientos. Él es la roca para nosotros, mi amado hermano, sobre la que debemos construir. Pero la Odisea de alguna manera había llegado a esa situación en la que habían aceptado los principios del mundo. Habían aceptado de lo que decía el mundo que era el éxito, la felicidad. Ellos lo habían aceptado y empezaron a aplicarlos a su vida dentro de la iglesia. Y ellos todavía estaban diciendo, totalmente confundidos: mira, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero era un clamor en sus corazones diciendo: no sé por qué, si siento que lo tengo todo, no tengo nada. ¿Por qué pareciendo tenerlo todo estoy tan vacío, tan hueco, sin nada en mi corazón? Soy realmente infeliz. La Odisea había empezado a vivir con principios del mundo, a tomar conceptos del mundo. Estaba proponiendo, por eso dice el Señor: tú dices. ¿Y sabe qué estaba diciendo? Estaba repitiendo lo que el mundo decía. Un escritor al respecto decía, luego de hacer una tesis sobre el tema del éxito, él decía: el mundo maneja 4 variables para el éxito, según el mundo. Y dice variables que son en realidad neutras. No son ni en un concepto ni de bien ni de mal. Dependerá de la actitud del corazón de quien aplique estas variables. Y las variables del éxito que menciona y propone luego de su estudio, dice: el mundo dice que el éxito, la felicidad se encuentra, le llaman las 5 P's, en la prosperidad, en el poder, en el placer, el prestigio y la posición. Quiere decir que luego de haber hecho un análisis, una entrevista a cientos de personas consideradas exitosas en el mundo secular, él encontró estas variables combinándose. ¿Qué quiere decir? Lo consideraron exitoso porque era próspero. Quiere decir porque económicamente estaba bien. Lo consideraron exitoso porque tenía poder. Lo consideraron exitoso porque tenía prestigio. Lo consideraron exitoso porque tenía posición.
Lo consideraron exitoso porque tenía placeres. Y luego de hacer ese análisis y esa entrevista con cada uno de ellos, todos dijeron: sí, he alcanzado el éxito. Y sin excepción ninguna, todos mencionaban que no eran felices. Que si hubiesen nacido de nuevo, esa era la pregunta que él les hacía: si usted hubiera nacido de nuevo, ¿qué le gustaría cambiar? Y todos sin excepción dijeron: si yo naciera de nuevo, le hubiera dado más tiempo a mi familia. Hubiese pasado más tiempo con mis hijos. Hubiese pasado más tiempo con mi esposa. Hubiese pasado más tiempo con mis amigos. Hubiese pasado más tiempo. Y era un común denominador. Todos habían dado de su tiempo, les había robado el tiempo, la vida. Voy a decir así nuevamente: el enemigo les había robado lo que ellos pudieron haber vivido. Tal vez mirando hacia atrás habían logrado muchas de estas pero ninguna de ellas, parado ya en el lugar donde estaban, les garantizaba la felicidad. Podían tener mucha prosperidad, pero no eran felices. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano, que hemos estado mencionándolo en los análisis que hemos hecho de las otras cartas, de los otros mensajes que el Apocalipsis nos presenta, de que si bien Dios nos quiere bendecir, eso no determina ni nuestra espiritualidad ni nuestra felicidad. Y la palabra del Señor dice así: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Permítame, por cuestiones de tiempo, por lo menos presentarle dos de los escenarios a detalle. Ellos tenían esa concepción de que eran ricos, que habían prosperado en gran manera y se habían enriquecido. Y se nota aquí la palabra cuando dice: me he enriquecido. No había una posición de agradecimiento a Dios, de reconocer que Dios había sido quien les había bendecido, y había esa disposición en sus corazones, esa actitud de decir: no necesito de nada ni de nadie. Yo puedo seguir a Dios solito, ahí en mi cuarto y en mi casa. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor no dice que es así. Alguna vez me han preguntado: ¿yo puedo seguir al Señor solo? Yo le digo: puede ser, hermano, pero yo no me atrevería, digamos, a aventurarme, digamos, ¿no? Mejor yo voy a ir por donde dice la palabra que tengo que ir. Y la palabra dice que yo soy cuerpo y soy parte del cuerpo. Y si yo soy ojo, el otro es oreja. Y si el ojo necesita a la oreja necesita al ojo. Y el uno nos necesitamos el uno al otro. Y cada uno tenemos una bendición para dar. Yo seré agua fría, usted será agua caliente. Cuando me duela algo, tomaré de esa agua curativa. Cuando usted se sienta cansado, usted tomará de esta agua refrescante, de una palabra de ánimo, de una palabra de cariño, de una palabra de amor, una palabra de firmeza, una palabra de fuerza, una palabra que despierte. Pero créame que nadie necesita del agua tibia. El agua tibia nos va a descomponer. Y el Señor aquí le está diciendo: una de las primeras características de una tibieza en el corazón de alguien es que se declara independiente. Se declara que no necesita de nada ni de nadie. Y algunos camuflan y dicen: yo solo necesito de Dios. Y créame, mi amado hermano, cuando usted empieza a no necesitar de nadie, pronto no necesitará de Dios tampoco. Cuando terminemos de leer esta carta, vamos a ver qué fue lo que le pasó a la Odisea con Dios. ¿Qué habían hecho ellos con el Señor? Y ¿sabe qué? El Señor le dice: y no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado en el griego es talaiporos, que quiere decir infeliz, perverso,
ruin. ¿Sabe qué? Cuando suena desventurado, pareciera que nos falta aventuras, ¿no? Voy a dedicarme a tener nuevas aventuras, porque soy desventurado, sin aventuras, ¿no? En el griego no va por ahí, mi amado hermano. Muchas veces nos queda corto el español, porque nos falta entenderle al mismo español. Aquí dice, cuando dice, tú eres un desventurado, ¿sabe qué está diciendo? Suena medio duro. Tú eres infeliz, perverso y ruin. El corazón de la tibieza había convertido en el corazón de ese creyente en un corazón infeliz, en un corazón perverso, en un corazón ruin. Esta palabra en el griego solo se encuentra 2 veces en la escritura. La una se encuentra aquí donde estamos leyendo y la otra se encuentra ahí en Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Utiliza esta palabra talaiporos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte y de corrupción? En ese contexto en el que él estaba diciendo, el bien que quiero, no hago. Y el mal que quiero, eso hago. Y me estoy encontrando en esta situación, que me encuentro en la esclavitud, en la ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo a la cautividad. Exactamente lo que está pasando aquí, mi amado hermano. Solo que Pablo hablaba antes de convertirse. Aquí el Señor le está hablando a la Odisea, una iglesia que ya se había convertido, habían nacido de nuevo y habían decidido volver a la esclavitud del pecado. Se lo voy a decir ahora en español. Una persona tibia, mi amado hermano, no tiene ninguna fuerza, ninguna posibilidad en contra de los deseos de la carne. Ese talaiporos que está hablando aquí es el mismo que estaba hablando Pablo ahí en Romanos, que estaba diciendo, tú eres esclavo y esclavo del pecado. Y esa esclavitud te ha robado la felicidad de tu corazón, la paz que solo Cristo puede dar. De tal manera que los laodicenses se habían convertido, mis amados hermanos, habían vuelto en su corazón de una manera, no es que se fueron a los boliches, ¿no? Que salían de aquí a la iglesia y siguen aquí a mandarla. No, mi amado hermano. No era así abiertamente, no. Estaban bien disfrazaditos, estaban bien camuflados. No había una declaración de que hoy te perdiste y andar. No, era la actitud que había en su corazón. No tenía ninguna oportunidad en contra de las debilidades. ¿Sabe qué, mi amado? De aquellas que tal vez nadie ve, pero el Señor sí ve. Y que tal vez nadie sabe, pero el Señor sí sabe, mi amado hermano, cuál es la condición de tu corazón. Por eso dice el Señor, por eso yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Le está diciendo, algo puro, tú no eres puro. Estás contaminado. Si vemos ahí el metal, estaba lleno de impureza, lleno de ramas, de piedras, de barro. Eso había pasado con la Odisea, mi amado hermano. Caminaban delante de los ojos de la gente como si fueran cristianos, pero vivían con los principios del mundo. Eran padres que traían a la iglesia a sus hijos, pero que también los mandaban a los juntes, allá donde beben y donde se emborrachan y después no saben ni su nombre ni su apellido. Y llegan a las casas y terminan vomitando por los livings. Cuando yo era chico, recuerdo un amigo me decía, contándome después de que se había ido a beber, pelado, 14, 15 años teníamos. Y me dice, llegué a mi casa, no sabes el escándalo que hice. ¿Qué pasó? Apenas me acuerdo, me dijo. Estaba el grupo de mi mamá todavía ahí en la casa, dijo. Y yo llegué perdido, borracho, y medio me acuerdo que vomité todo el camino, desde la puerta de entrada hasta mi cuarto. Era una iglesia que podía decir, ¿sabe qué? Yo prefiero que beban aquí en mi casa y que no estén bebiendo por otro lado. Y que permiten que en su casa beban sus hijos. Y luego lo traen al día siguiente aquí a la iglesia. Y estamos cerquinga, mi amado hermano, aquí a la vuelta de la esquina está carnaval. Algunos querrán participar, le van a permitir a sus hijos, le están comprando las casacas.
Están pagando ya las cuotas, se están reuniendo ya para participar en la fiesta más terrible de Satanás, la fiesta de la carne. Para luego de algunos días entrar en la cuaresma y arrepentirse de todo lo que hicieron. Eso era, mi amado hermano. Era una dualidad, era un tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Por eso el Señor les decía, hay una tibieza en sus corazones. Y aquí la palabra del Señor les dice, mira, el problema más complejo que hay en tu corazón es que esta tibieza, el aceptar los principios del mundo, ha llevado a que tu corazón vuelva a la esclavitud del pecado. Tú crees que se puede jugar con el pecado, pero no se puede, porque el que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su Señor qué es lo que va a hacer. Así dice la palabra del Señor. Algunos creen que se pueden poner a pecar y de ahí vuelven con lazos, mi amado hermano, con yugos de esclavitud. Y dice la palabra del Señor que la iglesia en la Odisea estaba así. Tenían nombre de ser cristianos, estaban de cristianos, pero en una tibieza. ¿Y sabe qué? No habla la palabra de un remanente ahí. No, dice la iglesia había entrado en una tibieza tremenda, que la iglesia toda estaba tibia. El Señor le dice, ¿sabes qué? Y vestiduras blancas ven y compra de mí. Porque ellos creían que estaban muy bien vestidos. Como les mencionaba, ellos habían hecho, eran muy, ¿cómo puedo decirle? Muy ilustrados en lo que hacían. Eran muy cultos. Y los que tenían producción de ganado, de ovejas, habían hecho un cruce entre las ovejas, mencionan los historiadores, y habían logrado una lana negra, azulada, brillante, que era muy, muy requerida por la ciudad y por toda, y cara además. Así que ellos andaban con esta lana, medio resplandeciendo, era como de moda, qué pintanga. Y el Señor le dice, tú estás con tus vestidos de lana, de esa lana negra, azulada, tan apetecida, media tornasol, media brillante, muy bonita por supuesto, muy hermosa. Pero el Señor le dice, pero en realidad delante de mí tú estás desnudo. Y tú necesitas vestirte con vestiduras blancas. ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor? No haya santidad en tu caminar, iglesia amada. Estás caminando en el pecado. Estás manchando tus vestiduras si no te das cuenta. Y le dice el Señor, y necesitas colirio. Ellos tenían una universidad, una escuela ahí en la Odisea, muy conocida porque habían logrado en sus investigaciones un producto que ayudaba en el tratamiento de problemas en los ojos, de infecciones. Un colirio y un ungüento, dicen los historiadores. Y el Señor, ellos pensaban que tenían un ungüento que los dejaba con una vista, pero ojo de águila, los hermanos. Y el Señor le dice, tú eres ciego. ¿Y sabe qué dice el apóstol Juan en Primera de Juan? Que la amargura en el corazón produce ceguera espiritual. Se lo voy a decir de nuevo. Que cuando en mi corazón hay esa actitud, escuche bien, esa actitud de desprecio, esa actitud de siempre de rechazo, esa actitud de insatisfacción, esa actitud pronto hace que mi corazón sea intolerante, implacable, de tal manera que pronto se encontraron ellos sin perdonar a sus hermanos. Y dice la palabra del Señor, aquel que no perdona a su hermano anda como ciego, tiene vendados los ojos, dice, y tropieza y no sabe por dónde anda. Eso le estaba diciendo el Señor. Cuando una persona tiene su corazón tibio, mi amado hermano, no puede perdonar, no tiene condiciones de perdonar. Y permítame aterrizar así, mi amado hermano. El Señor se presenta a la Odisea en uno de los escenarios más intensos de amor presentados en la palabra del Señor. El Señor le dice a la Odisea,
yo a todo el que amo, corrijo. Y esa expresión tiene su paralelo allá en Proverbios, tiene su paralelo ahí en Hebreos, cuando dice la palabra del Señor, dice el Señor al que ama castiga como el padre al hijo. ¿A quién? A quien ama. Y en Hebreos le dices, hijo querido, hijo amado, no te fatigues de su corrección, no te fatigues de la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama castiga como el padre al hijo a quien ama. Pero este era un escenario de padre e hijo que el Señor presenta en la palabra del Señor. Ahí en Apocalipsis les decía, una de las expresiones de amor más intensas de la Escritura. El Señor Jesús hablándole a aquella iglesia de la Odisea, una iglesia que había entibiado su corazón a tal punto que se había declarado independiente de Dios. Había dicho a Dios, yo ya no te necesito, no necesito. Tomaron sus decisiones solos, caminaban solos. Empezó una ruta, mi amado hermano, de rebeldía en el corazón de ellos, que ya era extremadamente peligrosa. Los teólogos mencionan y dicen, es tan peligroso este escenario de la tibieza porque es el camino de la apostasía. Cuando yo leía esa declaración teológica, realmente estremeció hasta lo más profundo de mis huesos, mi amado hermano, de entender lo peligroso que es esta condición en el corazón del creyente, mi amado hermano. Esa condición de decir, no necesito a nada, ni nadie, ni de nada. Ya tengo todo lo que tengo que tener y no necesito de nadie. Ese es el primer paso de la tibieza. De ahí viene desventurado, pobre, ciego, desnudo. Viene una cadena que es tremendamente destructiva en el corazón de un creyente, mi amado hermano. Pero aquí el Señor presenta un escenario tan precioso. Cuando el Señor solamente se utiliza 2 veces este verbo en la palabra del Señor. Cuando dice yo amo, no utiliza el verbo agapao, utiliza fileo. Aquí en Apocalipsis, cuando el Señor le dice a la Odisea, yo te amo, por eso te estoy corrigiendo, por eso si necesito te voy a disciplinar, por eso si necesito castigar te voy a castigar, pero quiero que sepas que yo te amo. Y utiliza este verbo fileu, un verbo que ya no era esa posición en la que el verbo, voy a decir así, la expresión del amor de Dios, que es el amor ágape, ese amor de decisión, ese amor inmutable, que todo lo sufre, todo lo espera. El Señor dice, ellos sabían que con ese amor eran amados. Y el Señor le dice, quiero que sepas que no solamente te amo con el amor ágape, quiero que sepas que te amo y hay un amor de sentimiento en mi corazón por ti. Y es similar al amor que tiene un padre por su hijo. Un hijo que se había revelado, un hijo que se había declarado independiente. Un escenario que podíamos hacer un paralelo muy similar a lo que aconteció con el hijo pródigo, mi amado hermano. Ese hijo que le dijo a su padre, yo me quiero ir, dame mi herencia, y se fue. Despilfarró su herencia, la malgastó, y cuando se vio quebrado y destruido, decidió volver a su casa. Pero este escenario era peor, porque aquí los hijos no habían malgastado su plata, no, estaban ricos y se habían enriquecido y habían enorgullecido su corazón. Y quiero que tome atención de lo que voy a decirle ahora, que me decía el Señor mientras estudiaba esta palabra, lo que había pasado con la Odisea. ¿Sabe qué dice el Señor? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un corazón tibio, mi amado hermano, muy pronto, más pronto que tarde, saca al Señor de su escenario y lo deja del otro lado de la puerta. Y el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? No importa tu rechazo, la humillación con que me has humillado. Sus hijos, la iglesia de la Odisea, había sacado al Señor y él le dice,
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él ya no estaba ahí adentro, estaba del otro lado. Era como ponernos en el escenario que un hijo se declare autosuficiente y le diga a su padre: ¿sabes que no te necesito? Y lo bote de su casa y lo bote afuera. Y afuera de la casa dice el Señor: no me he querido ir, no he querido abandonarte, no he querido tomar en cuenta tu ofensa, no he querido tomar en cuenta tu falta de respeto, no he querido tomar en cuenta todo tu escenario. Y dice el Señor: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Era un padre que estaba ahí tocando la puerta, esperando que su hijo le pudiese abrir. Era un escenario más extremo que el escenario de aquel hijo pródigo que se fue y volvió. Ahora estaba este padre que había sido sacado de su casa, que había sido despreciado, y ahora estaba tocando la puerta. Y el Señor le dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de la Odisea, mi amado hermano, había enfriado tanto su corazón, había entibiado más bien tanto su corazón, que se habían hecho totalmente indiferentes al Señor. Ya no les importaba qué pensaba el Señor, ya no les importaba si lo entristecían o no, ya no les importaba dónde iban o no iban, ya no les importaba si estaban lastimando con sus actitudes al Señor. Esa tibieza en sus corazones había llevado paso a paso a la presencia del Señor fuera de la puerta. ¿Y sabe qué? El Señor les estaba diciendo: quiero que sepan que yo los amo. Y los amo con ese amor de padre. Ese amor que puede pasar por alto la ofensa y la humillación. Y aunque ustedes me han sacado fuera de la puerta, y aunque la han cerrado en mi cara, aún el Señor estaba queriendo dar un paso más de humillación, a más de todo lo que ya había vivido mientras caminó por esta tierra. El Señor aún le dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe qué me decía el Señor? Yo puedo derribar la puerta, yo puedo derribar la casa, yo puedo derribar las ventanas si quiero, pero no lo voy a hacer. Yo voy a tocar la puerta. Y sabe que en mi corazón solo puedo comparar con un escenario de ese padre, de esa madre, porque solo un padre o una madre pueden amar así, en una pequeñísima comparación al infinito amor de Dios por nosotros. Pero si quisiéramos compararlo con algo para ayudarnos a entenderlo, ¿sabe que solo puedo compararlo con ese amor de padre o de madre? Ese padre o esa madre que muchas veces son ofendidos, humillados, botados, menospreciados, olvidados por sus hijos. Y sabe que, mi amado hermano, ese padre y esa madre vuelven a tocar la puerta con sus caritas, tal vez con sus canas que ya blanquean sus cabezas, pasando por alto toda la humillación. Y así el Señor está parado fuera de la puerta de la Odisea y le dice: iglesia amada, yo los amo. Y hoy toco la puerta. Hoy toco la puerta. No le estaba diciendo: les ordeno que abran la puerta ya, que podía hacerlos. Pero dice: yo toco la puerta y estoy esperando que alguien me escuche, que alguien quiera tener comunión conmigo, que a alguien le interese ser mi amigo, que a alguien le interese qué es lo que siento con lo que hacen, que a alguien le interese qué siento cuando insultan a su esposa o a su esposo, qué siento cuando estropean y maltratan a sus hijos, qué siento cuando son infieles con su esposa o con su esposo, qué siento cuando están en la pornografía, en la lascivia o la inmundicia. Quiero saber si hay alguien que quiera abrir la puerta y tener comunión conmigo. Alguien que me diga: sí me importa, Señor, lo que tú sientes. Yo quiero tener comunión contigo. Y dice el Señor: si alguien escucha
y abre la puerta, yo entraré. ¿Sabe qué significa? Voy a perdonarte. Voy a perdonar toda la humillación. Voy a perdonar toda la indiferencia. Ni siquiera voy a entrar a charlar del tema. Como ese padre cuando volvió el hijo pródigo. ¿Sabe qué? No fue y le dijo, ¿y dónde estaba? Ajá, si te quería ver, pues no he hecho el tipango, ¿no? Ya, pues ahora vaya y trabaje. ¿Qué? ¿Otra vez vas a volver aquí a la casa? No, te quisiste ir, váyase. ¿Qué fue lo que le dijo? Abrió sus brazos y cuando vio que su hijo venía, dice que se cayeron sus lágrimas y corrió y lo abrazó a su hijo. Seguramente olía jumbacá, jumbarayú, jumba todo, porque venía de criar chanchos. Y a ese padre no le importó, dice que lo besaba y olía a todo. Y dice que lo abrazó. Si podía lo alzaba y lo llevaba alzado. Pero ese viejito tal vez estaba ahí y mandó a los mozos y dijo, vayan y maten el cordero más gordo, porque va a haber fiesta en mi casa. Traigan los vestidos más preciosos de mi casa. Traigan el anillo de la autoridad y el poder que les será restituido, porque ha vuelto mi hijo. ¿Sabe qué? No le dijo una palabra de dónde te fuiste, por qué te fuiste, qué hiciste. Nada, hermano querido. ¿Sabe qué hizo el Señor? Lo abrazó e hizo fiesta. Y aquí el Señor está graficando un escenario aún mayor. Yo no era un hijo que volvía. Era un padre que no tenía la obligación de buscar lo que estaba tocando la puerta, que había sido botado de lo que era suyo, de su casa. Por eso dice la palabra del Señor, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el dueño de la creación, te dice esto. ¿Sabe qué? No era que no tenía el Señor donde vivir. No, mi amado hermano. El dueño del universo le dice, te está tocando la puerta y te está diciendo te amo. Y está queriendo romper las cadenas que hay en tu corazón con amor y no con látigo. Escucha mis palabras y arrepiéntete, le dice. Sé celoso. La palabra en el griego es sé fervoroso. Y vuelve. ¿Saben qué, mi amado hermano? ¿Sabe qué siento? Siento un padre rogándole a su hijo que se arrepienta, no por beneficio de él, sino porque sabe que su hijo se va a destruir, sabe que se está destruyendo, que se está muriendo, que se está haciendo polvo, y va y toca la puerta y le dice, por favor, hijo querido, abrime la puerta que te ayudo, quiero ayudarte, pero no voy a tumbar la puerta, quiero y necesito que tú la abras. Señor, te doy gracias, Padre. Esta preciosa mañana, ya tarde, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Hoy hemos sentido tu amor, Señor. Una vez más, Señor amado, poder saber cuánto nos amas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra indiferencia, Señor. Perdona nuestra actitud, Señor amado. Perdónanos cuando hacemos las cosas sin importar lo que tú sientas.
Señor, por tu amada iglesia, tu rebaño, Señor, tu novio. Que seas tú bendiciéndoles, Señor, de una manera especial. Te suplico, Señor, tu paz, Señor amado, descienda sobre cada familia, Señor amado, y permanezca con ellos, Señor. Padre, te pido, Señor amado, por la petición del corazón de tus hijos. Muchos, Señor, han venido con aflicciones en su corazón, que antes de que la trajeran a sus labios, tú ya sabías que era. Tú ya tienes la respuesta y la solución. Te pido que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos, derramando bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Te pido, Señor, la provisión para cada casa. Sorprende a tus hijos, Señor. Provéeles, haz un milagro en sus vidas. Que no falte el alimento y el poder cumplir con cada obligación, Señor. Bendice, te suplico, Señor amado, las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído, que han apartado en sus corazones para traer a tu casa. Como dice tu palabra, Señor, que cada uno aparte para traer con corazones agradecidos, reconociendo que es provisión de tu mano, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.